I can taste your touch. I can taste your I can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste I can taste your words. I can taste Listo, ya estamos por aquí. Sigo admitiendo a sus compañeros por allí. Bienvenida, bienvenido a este increíble taller donde vas a llevarte esas estrategias para trabajar lenguaje con tu menor, con tu pequeño, si eres terapeuta, si eres mami, si eres papi o si eres cuidador. Estoy segura que a partir de ahora vas a ver la comunicación, el lenguaje desde un enfoque un poquito más amplio, distinto y sobre todo que vamos a interactuar. Voy a ir conociendo qué ideas tienes tú acerca de este tema y sobre todo lo vamos a pasar muy bien como siempre lo hacemos. Bien, como siempre estamos formando esta bonita comunidad de aprendizaje. Entonces, nuevamente, bienvenida, bienvenido. Encantada de tenerte aquí. Me gustaría saber de qué parte me estás escribiendo, desde qué parte te conectas. Por allí estuvimos. Muchas gracias, buenas noches, corazones. Por allí desde el principio estuve viendo que me estaban contando, ¿no? Yo desde Argentina, acá son las 10 de la noche, hace frío. Pero aún así estoy aquí porque quiero aprender, porque quiero llevarme toda esa información, Heidi, desde Mendoza, desde Trujillo. Yo también soy de Trujillo. A ver, ¿desde dónde nos conectamos? Buenas noches, desde Tarapoto. Teresa, ¿cómo estás? Argentina, de México, ok, desde Argentina. Excelente, excelente. Bienvenidas, bienvenidos. Encantada de conocerlas. Yo soy Heidi Zabaleta, quien el día de hoy les voy a estar enseñando durante estos 2 días. Argentina, excelente. Chile, mira, se nos suman también personas de Chile. Qué rico, qué bonito. Entonces, estos 2 días vamos a estar aprendiendo un montón. Como es un montón de información, ¿cómo es que lo he dividido? El primer día vamos a hablar netamente acerca de teoría, vamos a por ahí ubicarnos un poco en todo lo que es marco teórico, para que el segundo día veamos netamente estrategias que tú, querida colega, querido colega, puedan poner en práctica en su trabajo profesional. Bien, entonces, ahora que ya más o menos sé de dónde te conecta la gran parte, miren, están desde Argentina, qué lindo. Me encanta, eso es lo que me encanta en realidad de la virtualidad, de lo que hemos podido también conversar por nuestro grupo, nuestra comunidad de WhatsApp, es cómo nos podemos unir desde diferentes lugares, ¿no? Algo que también conversábamos y algo que aprendí, por ejemplo, es que cuando acá se celebra el Día de la Madre, bueno, cuando acá celebramos el Día de la Madre, que fue el domingo en Perú, en otros países estaban por ahí celebrando el Día del Enfermero, el Día del fonodiólogo. Entonces, qué interesante, miren, qué rico es poder conocer, ajá, desde diferentes lugares, otras culturas, otro tipo de festividades incluso, ¿no? Qué interesante, qué bonito de verdad. Gracias, gracias a cada uno de ustedes porque yo sé que tal vez es un horario un poquito ya agotador, por lo que estamos acabando actividades. Yo también, mira, desde Brasil. Ok, entonces, en Brasil también se celebró el Día de la Madre el domingo, qué lindo. Entonces, miren cómo vamos desde diferentes lugares, desde diferentes países, vamos aprendiendo. En el grupo de WhatsApp, algo que valoro mucho también es que por allí también comenzaron a enviar información, comenzaron a enviar recursos por allí. Vi yo súper feliz porque ese es el objetivo, esa es la finalidad. Si tú tienes algo que sabes que le puede ayudar a otra persona o que a ti te funcionó en su momento, pues bríndalo, compártelo. Porque el conocimiento aquí está para compartirlo con todas las personas. Bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? ¿Por qué nos hemos conectado todos a esta hora? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a trabajar estrategias para mejorar la comunicación en niños con autismo. Lo vamos a estar trabajando el día de hoy y el día de mañana. Bien, como te había dicho, es un tema muy amplio.
Así que se ha dividido en 2 sesiones con la finalidad de que el primer día trabajemos netamente por allí la teoría para tenerlo más claro y en el segundo día vamos a hablar un poco más acerca de la práctica, ¿no? Vamos a desarrollar un caso incluso de manera conjunta. Siendo así, ya no damos más vueltas y damos inicio a nuestra primera clase. Para ello, tú sabes que a mí me encanta contarte historias, por aquí casos, y ahora te voy a presentar, para darle apertura a nuestra primera clase, te voy a presentar el caso de Andrea. La pequeñita que ves ahí en tu pantalla del teléfono, de la laptop. Andrea es una niña de 4 años. Bien, ¿qué sucede con nuestra bella Andrea? La vemos allí sentadita, un poco pensativa. ¿Qué sucede con Andrea? Andrea es una niña que le gusta mucho, le gusta pintar. ¿Qué más le gusta hacer a Andrea? A ver, aquí vamos a darle... Ajá, por acá vamos al siguiente, listo. Le gusta a Andrea pintar. Como tú ves en la pantalla, ¿qué está haciendo Andrea? Está apilando, está ordenando sus colores, uno al lado de otro, uno al lado de otro. Es lo que le encanta hacer a mi Andrea, ¿no? A Andrea le gusta ordenar, le gusta tener todos sus colores así, sus materiales organizaditos. ¿Qué más es Andrea? ¿Qué más podemos observar de Andrea? A Andrea le gusta también sentarse en un silloncito de manera calmada, ella organizar sticker, hojas de papel bajo sus preferencias. Bien, tiende a hacer este tipo de actividades un tanto sola, ¿ok? Le gusta mucho hacerlo sola, le gusta entretenerse de esta manera. Esto le genera mucha diversión, bien, mucha tranquilidad. Pero, ¿qué sucede? Que con el tiempo, ¿ok? Luego ya de una intervención y todo ello, y luego de que la familia encontró dificultades en cuanto a la comunicación con Andrea, Andrea inició con un proceso de intervención. Un proceso de intervención que le fue ayudando y le va ayudando actualmente a irse expresando con los demás, a ir logrando esos pequeños momentos de interacción, de comunicación. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca ¿de qué? De la comunicación en el autismo. Bien, para ello va a ser importante también que podamos definir, ok, cuando hablas de autismo, ¿a qué te refieres? ¿Qué es el autismo? Existen muchas definiciones a nivel teórico, existen en redes sociales, incluso mucho material informativo, ¿no? Pero para simplificártelo, cuando hablamos de autismo, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de autismo nos referimos a un espectro, ¿ok? Que es muy variable. Bien, ¿puede ser distinto entre una persona y otra? Sí. Cuando hablamos de autismo nos referimos a una condición del neurodesarrollo, bien, que se presenta de diferente manera entre una persona y otra. Incluso, ojo, a pesar de que puede que se encuentren en un solo nivel bajo el diagnóstico, puede ser nivel 1, 2 o 3, incluso si se encuentran en un solo nivel, vamos a encontrar que cada una de estas personas van a tener características que los hace únicos y distintos. Por eso es que hablamos de un espectro, porque es muy variable. Y aquí justo yo te pongo en la imagen, porque la forma más visual en la que yo defino el autismo como condición del neurodesarrollo, que por allí es diferente entre cada persona, la forma más visual es para mí coger una paleta de colores con sus diferentes tonalidades, con sus diferentes colores, ¿bien? Para ejemplificar esto, porque eso es el autismo. Bien, hace un tiempo atrás, cuando se empezó a investigar y todo ello, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo atrás, por allí se creía que todas las personas que se encontraban dentro de este diagnóstico preferían no interactuar con los demás. Cuando se hablaba de autismo, antes mucho se relacionaba con personas que no disfrutaban de la interacción social.
Bien, cuando hoy en día, luego de nuevas investigaciones, luego de que ya han publicado muchos de esos estudios, ya se sabe que por allí habían muchos mitos. Bien, pero sobre todo es esto, que cuando hablamos de autismo no podemos encasillar a todas las personas en un solo grupo. Y eso no solamente te va a ayudar a ti como familiar saberlo, bien, sino que como terapeuta entender esa rica diversidad que puedes encontrar en cada persona. Porque si bien puede que encuentres desafíos en algunas áreas, también te aseguro que vas a encontrar muchas habilidades, ¿no? Entonces, ojo, ojito, hay que saber identificar ello. Nosotros como terapeutas, como profesionales que trabajamos en esta área. Bien, otro punto. Cuando hablamos del autismo, no solamente vamos a estar hablando de población infantil, ya que como te lo había mencionado hace unos segundos atrás, cuando hablamos de autismo nos referimos a una condición del neurodesarrollo que acompaña a lo largo de toda la vida. Bien, entonces es una condición, no tiene cura, es una condición en la que se trabaja intervención. Continuemos. Entonces, cuando hablamos de autismo, ¿cómo se ve más o menos el autismo? Así. Bien, cuando hablamos de autismo vamos a encontrar por allí que hay personas que tienen marcadas las características de que son muy rutinarias. Otras personas vamos a encontrar que, a diferencia de mucho de lo que se creía, bien, ellos sí tienen mucha intención de querer interactuar con otras personas. Incluso en algunos casos puede que sean un tanto invasivos. Bien, vamos a encontrar que cada persona tiene su propio perfil sensorial. Bien, vamos a encontrar también que a nivel de funciones ejecutivas también podemos encontrar una amplia variabilidad. Entonces, mira todo lo interesante que es el autismo. Y es que en realidad una sesión, en realidad es que un taller, incluso un archivo, queda cortísimo para poder expresarte todo lo que en realidad engloba esta condición, ¿no? Pero vamos aprendiendo un poquito más porque estoy segura que con lo que aprendemos el día de hoy podemos hacer las cosas mucho distintas, ¿ok? Entonces, si bien yo te he dado un ligero concepto sobre el autismo, porque el tema central el día de hoy es trabajar comunicación en casos de autismo, necesitábamos hacer este pequeño preámbulo. Bien, necesitábamos tener esta noción básica para ir al siguiente paso. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué mitos has escuchado sobre el autismo? Cuéntamelo tú en el chat, cuéntame en los comentarios. ¿Qué has escuchado sobre el autismo? Si yo te contara todo lo que a lo largo de este tiempo he escuchado sobre el autismo, si yo te contara todo lo que he tenido también que leer o lo que he visto en algunos videos por redes sociales. Ajá, ¿qué nos dice Yanina? Que viven en su mundo. ¿Qué más han escuchado? ¿Qué escuchó Christopher? Que viven en su mundo, que son agresivos. Algunas mamás en el colegio piensan que es contagioso. ¡Wow! Miren toda esa información errónea que se tiene, todos esos mitos y todo lo que puede llegar a dañar todas esas creencias erróneas. Lo que más circula en mi trabajo es que los niños son todos antisociales. ¡Wow! Miren, que lo provocan las vacunas. Yo también he escuchado mucho sobre eso y créanme que no es cierto. Existe mucha evidencia científica que demuestra lo contrario. También dicen, ese niño no habla, puede ser autista. ¡Ajá! Y eso, querido Jorge, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Porque a veces cuando un niño no desarrolla el habla como tal, ¿ok? Lo relacionan directamente con un diagnóstico de autismo. ¿Cuándo? Dentro del neurodesarrollo existen un sinfín de diagnósticos. Y no todo es autismo, como bien lo menciona una neuropediatra a la que yo sigo. Que son agresivos y berrinchudos, que no sienten y viven en su mundo. Imagínense que es culpa de la madre, sobre todo del psicoanálisis que circula aquí mucho en Argentina. Ah, claro, lo que pasa es que antes se creía mucho en la teoría de la madre nevera, ¿no? Y se relacionaba el autismo como una consecuencia de la frialdad por parte de la mamá. Bien, que eran casos en los que la madre durante los primeros años de vida no les había dado el suficiente afecto, entonces por allí lo relacionaban. Existe la teoría de la madre nevera que
Menos mal ya está totalmente derribada ese mito. Bien, que son caprichosos, que es por cuestión de crianza. Ajá. Y estos son solamente algunos de todos los mitos que existen hoy en día en redes sociales, en las conversaciones cotidianas, en el colegio. Incluso, aunque te sorprenda, esos mitos salen también de profesionales de la salud. ¿Ok? Entonces, qué importante, y yo te pregunto, ¿es importante en realidad poder nosotros contribuir con nuestro granito de arena para romper esos mitos, para informar a la gente? Porque a la larga hay quienes pueden ocasionar daño, es a las familias. Bien, imagínate que una mami, una papi que no sienten amor, ajá. Entonces, imagínate que una mami, que un papi salga por allí con su pequeño, ¿no? Y por ahí probablemente tenga una crisis o algo similar. La gente rápidamente señala, ¿no? Es lo más sencillo. Bien, entonces hay mucho en la sociedad en lo que podemos contribuir, siento, con lo que podemos hacer algo diferente. Pero todo parte mucho también de nosotros. Aprendamos y poquito a poquito, con mucha paciencia, enseñar a la gente. En los jardines de infantes hay cada vez más infancias diagnosticadas con autismo. Mi pregunta es si todo es autismo. Además del autismo existen otros diagnósticos y me alegra que justo lo mencionas en este momento. Bien, en realidad, ¿qué pasa con el diagnóstico del autismo? No es que de repente, como por ahí un mito lo menciona, no es contagioso y se han incrementado los casos, no, sino que, ¿qué sucede? Sucede que existen más herramientas y existen también más profesionales que pueden evaluar a mayor profundidad estos casos. Bien, entonces por eso es que han incrementado un tanto los diagnósticos. Por otro lado, también existe la otra parte que están sobrediagnosticando. En realidad es un tema, también el diagnóstico es un tema aparte para conversar. Bien, no, pero no todo es autismo. También existen otros diagnósticos definitivamente, además del autismo. Bien, recuerden, no todo es autismo. Continuemos. Entonces, cuando hablamos de autismo y sobre todo cuando lo ligamos con terapia de lenguaje, cuando hablamos acerca de comunicación, es complicado tal vez separarlo de estos términos. ¿Cuáles? Lenguaje, habla, comunicación. Bien, ¿y por qué hago pausa en este punto? ¿Será lo mismo lenguaje que habla? ¿Será lo mismo lenguaje que comunicación? Te pregunto en el chat. Lenguaje, comunicación, ¿serán lo mismo? ¿Sí? No, ¿tú qué crees? Y este punto es importante que nosotros podamos entenderlo para que así se lo transmitamos a las familias. Me encanta que sean tan rapiditos por ahí respondiendo. Me encanta, me tienen muy motivada, me tienen muy contenta. A ver, no es lo mismo, no son lo mismo, todo distinto, suele confundirse. Ajá, lo confunden mucho. Ajá, ajá, me encanta este grupo, mira lo activos que están, me emociona mucho. Y es que es cierto, cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de comunicación, no hablamos de lo mismo. Y esto hay que enseñarle mucho a las familias, ¿bien? Porque usualmente cuando vienen a terapia muy preocupados, muy preocupadas con sus pequeños, ¿qué te manifiestan? Cuando pasan por terapia de lenguaje. Claro, es cierto. Todos en algún momento hemos pasado por esa confusión, María Alejandra, pero aquí estamos para seguir aprendiendo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que usualmente cuando llega una mami, un papi a terapia, es que te piden, Miss, quiero trabajar terapia de lenguaje con mi menor, quiero que usted trabaje terapia de lenguaje porque mi niño no habla, ¿ok? Quiero que lo haga hablar a mi niño. Está bien, ¿ok? Cuando tú escuchas eso, tú entiendes algo muy importante, que lo primero que tienes que abordar es un tema de psicoeducación con la familia. ¿Por qué? Porque si bien tú vas a orientar tus objetivos terapéuticos, necesitas que tu familia con la que vas a trabajar esté informada y te puedan ayudar.
¿Cómo te van a poder ayudar si están al tanto de estas diferencias? Porque en el proceso, y te voy adelantando, van a entender la importancia de enseñar a nuestros niños a comunicarse, incluso por encima del desarrollo del habla como tal. Bien, entonces, cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de comunicación de habla, ¿nos referimos a lo mismo? No. Pero es importante explicarles, psicoeducar a las familias, sí. Bien, porque solamente así se pueden avanzar juntos. Todo yo te sugiero que lo hagas de la mano de la paciencia, porque no es sencillo tal vez tener un pequeñito por ejemplo, recién pasó el Día de la Madre, ¿no? Entonces algo que siempre había escuchado de las mamitas es que me decían, Miss, pero yo nunca he escuchado que mi niño me diga mamá, Miss, yo nunca he escuchado un feliz día por parte de mi niño. Y es totalmente comprensible, ¿bien? Pero allí está un poquito tu responsabilidad y la forma en cómo le vas a llegar a comunicar a la mami la importancia de que, si bien todavía no surge el habla como tal, la importancia de que su niño se pueda comunicar con ella. Y eso ya te lo voy a explicar más a detalle, porque cuando hablamos de comunicación nos referimos por ahí, como alguien me mencionaba, al lenguaje verbal y al lenguaje no verbal. Ajá, incluso, Leticia, excelente aporte. Mi garganta, puede hablar y no tener una comunicación funcional, es cierto. Y eso lo vamos a ver dentro de los componentes más adelante. Porque no solamente es que hable como tal, no solamente es que de repente te mencione foco, teléfono, lapicero, sino que, ok, sé que es un lapicero, sé que es un teléfono, sé que es un cuaderno, ok, pero también es saber cómo usar estos recursos que tengo, ok, cómo saber usar estas palabras acorde al contexto, acorde a la situación, respetando turnos. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, vamos a referirnos a un tema complejo y amplio, que demanda mucha responsabilidad. Pero como te digo, el primer paso aquí es psicoeducar a la familia, a los cuidadores, ayudarles en ese proceso. Porque es natural que de las primeras preocupaciones que aparezcan es, mi niño no habla, quiero que hable. Porque incluso estos mitos, o bueno, estos deseos son reforzados por algunos profesionales. Lo he escuchado lamentablemente, ¿no? Dele, no lo sé, que tome este aceite y va a empezar a hablar a los 6 meses. Lo cual sabemos que no es así, no es cierto, ¿no? En realidad, en este tema, el tema del lenguaje es un tema bastante complicado, porque hay mucha gente que también se ha aprovechado, hay un grupo de gente que se ha aprovechado de este tipo de situaciones, ¿no? Vendiendo curas, vendiendo medicina para por allí hacer que los pequeños hablen y todo ello. O incluso, en el peor de los casos, he escuchado, no habla, no te preocupes, Juanito recién habló a los 7 años. Déjalo, ya va a hablar solito. No, si tú ves dentro de los indicadores que tu pequeño no habla o no se comunica, entonces intervención temprana definitivamente. Bien, no esperar. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de habla, cuando nos referimos a comunicación, nos referimos a 3 cosas distintas, sí, definitivamente. ¿Existen muchos mitos en torno a ello? Sí. Y antes de mencionar estos mitos, cuando hablamos de lenguaje, yo quiero que te imagines un círculo, un conjunto grande, ¿ok? Ese es lenguaje. Dentro vamos a encontrar al habla y dentro vamos a encontrar la comunicación. Bien. Ahora, cuando hablamos al habla y la comunicación. Cuando nos referimos al habla como tal, es lo que estoy haciendo ahora, es el uso articulado de la palabra. La comunicación puede ser verbal o no verbal, y el lenguaje ya viene a ser un proceso más complejo. Ahora, ¿cuáles son los mitos sobre el lenguaje? Yo ya te he escuchado, yo ya te he leído algunos mitos en torno al autismo en general, pero dime, ¿qué mitos conoces tú con respecto al lenguaje dentro del autismo? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto en videos?
con respecto a mitos netamente en el área del lenguaje. Cuando hablamos de autismo, ¿qué hemos encontrado como mitos? Yo te he traído uno que es el que va a dar apertura a los siguientes temas, pero me gustaría leer qué mitos en torno al lenguaje tú has... el aceite de cannabis. ¿Ya? Christopher, ¿qué nos dice? Que todos los autistas no hablarán, que todos los autistas serán no verbales. Ajá, tremendo mito. Mi niño ya hace 2 años de terapias y no habla, pero entiende todo y es inteligente. Ajá. Repiten lo que dices. Ajá. Ajá. Existen muchos mitos en realidad en torno también al lenguaje, a esta área específica del autismo, ¿ok? Que si no habla hasta los 5 no habla más por más terapias que hagas. Eso es un mito, ¿ok? En realidad cada caso es distinto, pero siempre lo que se pone como primer objetivo en toda intervención es que su niño se comunique. Eso va a ser siempre lo más importante. Con respecto a la edad, he escuchado por diferentes fuentes diferente información. Algunos por allí escuché hasta los 5, supuestamente, en otros casos escuché hasta los 7. En realidad con eso todavía es un tema que está en constante investigación. Que si no desarrolla el habla no podrá comunicarse. Ajá, totalmente erróneo. Entonces, yo por ejemplo te traje acá dos que había escuchado. Lenguaje es hablar. Esa confusión tan grande. No va a terapia del lenguaje, listo, es porque va a aprender a hablar. Error. No es lo que priorizamos en una terapia de lenguaje. ¿Qué otro mito? Todos los niños con autismo son no verbales, como por allí lo mencionó Christopher, si no me equivoco. A ver, Christopher, sí. Todos los niños con autismo son no verbales. Mito, no es cierto. Recuerda, hablamos de autismo, hablamos de un espectro. Sí, es cierto, existe un porcentaje de la población autista que no llega a desarrollar el habla como tal, pero también existe un porcentaje de la población autista que sí lo desarrolla. Ahora, acá el foco no es solamente que desarrolle el habla, sino que este medio le sirva para comunicarse, para interactuar, que sea su herramienta para comunicarse con otros. Bien, entonces aquí es nuestro trabajo. Aquí es la intervención. Entonces, hablamos de lenguaje, les había estado enseñando, ¿no? Imagínate un conjunto, te había dicho, aquí está el conjunto. El conjunto grande es el lenguaje. Ajá, tenemos el lenguaje. Y dentro, más pequeñito, está la comunicación, porque la comunicación es parte del lenguaje. ¿Ok? Entonces, recuerda, el lenguaje como tal es un proceso amplio, es un proceso complejo, dentro del cual vamos a encontrar la comunicación, que es en realidad lo que vamos a trabajar principalmente cuando trabajamos casos de autismo. Porque lo que vas a buscar como terapeuta, como profesional, incluso lo que le debes enseñar a la familia que busque, que su niño se comunique. Más allá de que hable, que se comunique, es lo principal. Porque todos necesitamos comunicarnos. ¿Comunicar qué? Nuestras necesidades. Me duele la cabeza, señalarte, tal vez si no tengo el uso articulado de la palabra, te preguntan, ¿dónde te duele? Yo te señalo mi cabeza, ¿no? Entonces, expresar también mis deseos, qué me gusta, qué no me gusta, todo eso lo voy a hacer si yo sé comunicarme. Bien, a la par, cuando hablamos de lenguaje y si estamos involucrados en esta área, vamos a entender que hablamos también de 4 componentes básicos del lenguaje. Pragmático, léxico-semántico, morfosintáctico y fonético-fonológico. Componentes del lenguaje. Cuando hablamos de la pragmática, nos referimos a qué. ¿Cómo hacemos uso de nuestros recursos? Aquellas reglas sociales que nosotros respetamos en una conversación.
aquellos turnos de habla que sabemos que debemos tener. Cuando tú estás interactuando con otra persona, está allí tu pragmática que te dice en qué momento es tu turno para hablar, en qué momento es tu turno para escuchar. Cuando tú llegas a un lugar, entras a un restaurante y está el señor de seguridad en la puerta, tú sabes que al ver a una persona tienes que saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor. Cuando tú vas a visitar a un familiar, cuando vas a clases, cuando vas a algún lugar, tú sabes que lo primero que tienes que hacer es saludar. Y cuando te retiras, te despides. Esto es la pragmática. Tú tienes tu cajita con diferentes recursos, que son tus palabras. Por acá tienes tu cajita del buenos días, por acá tienes tu cajita del buenas noches, por acá tienes tu cajita del por favor. Y la pragmática es aquello que te indica en qué momento sacar tu cajita del buenos días. Ok, voy a saludar, saco mi cajita del buenos días. Y esto es algo que se da de manera en tanto automática. Bien, nosotros sabemos, como te dije, llego a un lugar, buenos días, buenas noches, ¿no? Entonces yo ya sé qué usar acorde a diferentes contextos. Ojo, escucha bien esto, yo ya sé qué usar, qué herramientas usar acorde a diferentes contextos. Bien. Uy, por acá se rayó. Porque cuando hablamos de la pragmática nos referimos al uso de nuestros recursos. Siguiente, ¿qué otro componente del lenguaje vamos a encontrar? Léxico semántico. Bien, cuando hablamos del componente léxico semántico, ¿a qué nos referimos? Al vocabulario, ¿ok? Y a su significado. Por ejemplo, vocabulario, a ver, relacionándolo hoy en día con las clases. Vocabulario de útiles escolares. Vocabulario, a ver, de lo que tenemos aquí, de material audiovisual, ¿no? Por aquí mi foco, mi micrófono y todo ello. Material, ahora vocabulario tal vez de alimentos, de frutas, manzana, plátano, durazno, etc. Vocabulario de prendas de vestir, polo, pantalón. Bien, entonces, cuando hablamos del componente léxico semántico, nos vamos a referir a aquellas palabras, ¿ok? A aquellas palabras que yo voy a ir aprendiendo. Bien, ahora, acá hay un punto muy importante. Sé que muchas veces se quiere enseñar tal vez a los niños, mira, este es el abecedario, mira, estos son los números, estos son los colores, lo cual está bien, es totalmente válido. Pero algo que yo aprendí con el tiempo es también enseñarles acorde a sus necesidades. Si es un niño que ya va a ingresar al jardín, si es un niño que está en su etapa educativa, está ingresando, entonces va a ser muy importante que ese menor, esa menor, conozca acerca de útiles escolares. Recuerda, cuando tú trabajas lenguaje, cuando tú trabajas una intervención, tienes que evaluar cuáles son sus necesidades individuales. Otro grupo, bien, de parte de categoría semántica, que tú puedes enseñar, que es algo que sí o sí lo debe conocer tu menor, categoría de alimentos, frutas con las que se relaciona de preferencia todos los días. Va a ser más sencillo y le va a ser más útil, porque fuera de enseñarle lo que tú quisieras, tienes que enseñarle lo que necesite. Y quédate con eso, como terapeuta, fuera de enseñarle lo que tú quieres, tienes que enseñarle lo que tu menor necesita, lo que va a poder utilizar, lo que en sus interacciones realmente le van a servir. Bien, entonces recuerda, eso siempre tenlo presente. Más de lo que tú quisieras, es lo que él o ella necesita. ¿Estás de acuerdo con eso? Cuéntame, ¿sí o no? ¿O seguimos enseñándole lo que nosotros deseamos? ¿O realmente enseñamos lo que necesita nuestro menor? A través de los pictogramas, claro que sí. Sabores de frutas, claro que sí. Verduras, almuerzo, perfecto. Ajá, recuerda, fuera de enseñarle, y te lo repito para que te lleves esta frase el día de hoy, fuera de enseñarle lo que tú quieres que el menor sepa, tienes que poner por encima sus
necesidades, porque mañana más tarde tú necesitas que todo lo aprendido le sea útil en su vida diaria. Perfecto. Ajá. El tratamiento, acá nos dice Steffi, el tratamiento al paciente. Ajá. Evaluar el caso por lo que necesita, algo que sea significativo. Si es significativo para tu menor, va a ser significativo también para su familia, ¿no? Y eso también en algún momento tuve esas conversaciones con algunos padres que por ahí me mencionaban, ajá, ajá, de repente, Miss, enséñale el abecedario, Miss, enséñale tal cosa, ok, ok, pero recuerda siempre ir por las necesidades. Ajá, por acá nos menciona Sireña, nos menciona primero trabajar el dame, toma, aquel. Claro, el dame, toma sí está dentro de lo primero que trabajamos, definitivamente, también es parte del vocabulario. Ujú. Recuerda lo que necesita, el que necesita para solicitar algo, palabras, ¿ok? Como estas que me han mencionado. Ay, sí, por favor, no sé quién está rayando por ahí. Por favor, desactiven ello. Ya está, continuamos. Entonces, tercer componente, morfosintáctico. ¿A qué nos referimos con ese tercer componente? Nos referimos a la estructura gramatical. Nos referimos a qué? A esa longitud del enunciado. Ok, tú ya sabes que esto es una manzana, tú ya sabes que esto es un durazno, tú ya conoces de repente este grupo de artículos y todo ello. Ok, pero ¿cómo lo ordeno? Para mencionarte como lo que yo te estoy desarrollando ahora, bien, un conjunto de oraciones. Bien, entonces, esta estructura, este orden, buscar esta coherencia para poder hacer llegar un mensaje, bien, nos referimos al componente morfosintáctico. Cuando hablamos ya de oraciones, nos referimos al componente morfosintáctico. Ahora, cuarto componente, fonético-fonológico. ¿A qué nos referimos? A todos esos sonidos que se van adquiriendo acorde a la edad o que se deberían ir adquiriendo acorde a la edad cronológica. Sabemos que los sonidos, los diferentes fonemas, ¿okay?, se van adquiriendo acorde a las diferentes edades. Por ejemplo, la R, el R, es uno de los últimos en ser adquiridos. Las trabadas, luego vienen y todo ello. Bien, entonces vamos a trabajar en ello también como el tema de los sonidos del habla, el tema de la pronunciación correcta de las palabras. Bien, entonces, cuando trabajamos terapia del lenguaje con un menor, de los 4 componentes que voy a trabajar primero, pragmático, luego que voy a trabajar léxico-semántico, luego que voy a trabajar morfosintáctico y fonético-fonológico si mi niño lo requiere. Continuamos. Cuando hablamos también del lenguaje, nos vamos a referir a 2 procesos de lenguaje muy importantes, bien, que se vienen dando a la par con estos componentes. ¿A qué nos referimos? A la comprensión y a la expresión. Y por eso te escogí esa imagen. Y te pregunto, ¿será lo mismo la comprensión y la expresión? Cuéntame, ¿será lo mismo? ¿Qué diferencias conoces? Cuéntame. Lo voy leyendo en los comentarios. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente en lo que voy borrando por aquí esta travesura? Ya está, listo. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? La comprensión y la expresión. A ver, no son lo mismo. ¿Quién me cuenta la diferencia? Para despertarnos por allí, para estar activos. Ajá, a veces puede haber expresión y no necesariamente comprensión del todo. O puede haber comprensión y no expresión. Exacto. Entonces, cuando hablamos de comprensión nos referimos a, en palabras sencillas, haber entendido el mensaje, la indicación, la instrucción. Bien, por ejemplo, si yo te di una instrucción acá. ¿Qué te dije? Escribe en el chat, escribe o coméntame las diferencias. Bien, tú me comprendiste lo que yo te solicité, bien, y me respondiste.
pero solamente pudiste ejecutarlo porque me habías comprendido como tal indicación. Para que tú me comprendas, sabías lo que significaba escribir, sabías lo que significaba chat, sabías lo que significaban las diferentes palabras que yo usé. Ajá. Y la expresión es lo que estamos desarrollando ahora. En términos más sencillos es eso. Comprensión y expresión, igualmente importante, pero sobre todo trabajar esta parte, la comprensión. Esto es lo más importante. Entonces, si ya sabemos esto, ¿dónde crees que encontramos la dificultad en estos casos? ¿Dónde estará nuestro desafío a trabajar? En la comunicación. Aquí vamos a encontrar, ajá, en la comprensión, ajá. Y esto vamos a trabajarlo con la comunicación. Cuando tú vas a trabajar en caso de autismo o en realidad con los niños, tú tienes que priorizar que tu niño se comunique. Si tu niño no se está comunicando, allí ya es una alarma, algo que debes intervenir. Bien. Ahora, ¿en qué componente del lenguaje crees que deberíamos trabajar en base a lo que te he explicado? Ahí está, ahí está. Revisa su chat, que ahí está. ¿En qué componente del lenguaje crees que debemos trabajar? Te he mencionado 4. ¿En qué componente del lenguaje crees que debemos trabajar? Ajá, en el primero. ¿Por qué? Puede que tú y en algún momento... a veces con las mejores intenciones, algunas personas quieren enseñarle, ¿verdad?, a nuestros pequeños. Mira, esto es lapicero, mira, esto es el foco, mira, esto es la almohada, ¿bien? Pero, ¿qué sucede? Que la idea aquí es que tu menor sepa cómo usar, como te dije antes, sepa cómo usar todo ello. Ajá, porque me encanta este grupo, porque el área pragmática es la que usualmente se encuentra afectada en casos de autismo. Bien, entonces eso es el punto, es el componente en el que nosotros nos vamos a centrar a abordar. Porque puede que tu niño haya aprendido a decir hola, pero hay que ponerlo en contexto para que cuando llegue a un lugar sepa, Juanito, cuando llego a la casa de la tía, cuando llego a las terapias, cuando voy al colegio, yo saludo. ¿Cómo saludo? Hola. Que es muy diferente a que yo le diga a mi Juanito, Juanito, di hola. Juanito, repite, hola, Juanito, hola. Es distinto. Bien, es totalmente distinto, porque puede que te lo responda, puede que lo mencione en el momento, pero ¿realmente Juanito habrá entendido en qué momentos usarlo? ¿Lo habrá entendido si yo solamente le hago que repita, di tal cosa, di tal cosa? ¿Lo vas a hacer? Probablemente sí. Pero la idea acá es que sepa y que con el tiempo entienda en qué momentos usarlo. Por eso yo cuando llega a la escuela y ya dice buenos días, excelente, Jessica. Me encanta mi Jessica, les cuento que ella me comenta sobre su pequeño, tiene un pequeño espectacular, por ahí no lo conozco personalmente, pero lo he visto por fotitos y me encanta cómo ella se involucra con su menor. Bien, entonces, continuemos por acá. Bien, entonces ese es el componente que vamos a estar trabajando como prioridad, el componente pragmático. Bien, cuando quieras pedir algo dices, dame, lo que mencionaban por ahí. Cuando ya no quieres, vas a decir, no quiero, ¿ok? O vas a hacer el gesto del no. Enseñarle, no solamente a repetir las palabras, sino enseñarle en qué momento usarlos, porque mañana más tarde ellos van a encontrarse en las situaciones por sí solos y ellos tienen que saber cómo desenvolverse. Si bien hoy en día nosotros estamos aquí para orientarlos, para brindarles ese apoyo, ese soporte, esa instigación puede ser parcial, de manera verbal, pero mañana más tarde no vamos a estar. Y ellos deben saber desenvolverse por sí solos. ¿Cómo lo van a lograr? Con mucha práctica. No es necesario que solamente cuando esté en su terapia sentadito estés, repite, hola, 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 hola. No, sino que cuando lo van a aprender más en los entornos naturales.
como lo mencionaba por ahí mi querida Jessica, ¿no? Como lo mencionaba mi querida Jessica, cuando va a la escuela dice buenos días. Bien, en las situaciones del entorno tú tienes que enseñarle, porque esas son tus oportunidades más ricas para generar aprendizajes. Entonces, respondiendo a la pregunta que ya todos me habían escrito en el chat, ¿en qué componente del lenguaje tenemos que centrarnos? En la pragmática. ¿Desde qué momento? ¿Desde cuándo empezamos a trabajar la pragmática? Esperamos a que crezca. ¿Cómo hacemos con este punto? ¿Desde cuándo empezamos a trabajar la pragmática? Desde el momento uno. Ajá. ¿Por qué? Es algo que aparece de manera natural durante el primer año de vida. La pragmática aparece de manera natural desde el primer momento de vida, el primer año de vida. Ahí está presente. Bien. ¿Desde dónde? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? En la llamada intención comunicativa. Acá vamos a hablar acerca de dos puntos que ya puse mi camarita a un costado, ya, que hablan acerca de la intención comunicativa. Vamos a hablar acerca de la relación diádica, que es la que se da de manera natural entre los 3 y los 4 meses. Esa relación entre la mamá con su menor por allí para obtener una respuesta. Y vamos a hablar acerca también de la relación triádica, que se da de manera natural alrededor de los 8 meses. Bien, entonces si tú te das cuenta, estos procesos, estos hitos del desarrollo se pueden cumplir hasta aproximadamente el primer año de vida. Si tú por allí ya estás encontrando dificultades, hablaríamos de una intervención. Pero cuando tú todavía quieres trabajarla, quieres desarrollarla, bien, vamos a hablar de una estimulación, porque hablar de estimulación y hablar de intervención no son lo mismo. Tú estimulas aquellas habilidades que quieres que se adquieran, que todavía de repente, como el caso de la intervención, de la estimulación temprana. Bien, aquellas habilidades que todavía tu niño se encuentra dentro de él, de los 3, 4 mesecitos, entonces tú le puedes ir trabajando. Pero cuando hablamos de intervención es cuando tú observas que hay habilidades que no se han llegado a dar acorde a su edad cronológica y cómo debían desarrollarse sus hitos del desarrollo. Si tú te das cuenta que no se han desarrollado, entonces tú ya vas a intervenir para que estas habilidades se puedan llegar a desarrollar. Continuamos. Ahora, a la par, como te dije, el lenguaje es un tema muy complejo, el lenguaje es un tema muy amplio. Cuando hablamos también de que se están desarrollando estos componentes del lenguaje, nuestros niños son pequeñitos, se están desarrollando estos componentes del lenguaje, se están desarrollando a la par también estos dos procesos, se están desarrollando el proceso de la comprensión, de la expresión, se está desarrollando también la intención comunicativa a la par. Así, de manera conjunta también se va desarrollando aquellas conductas protoimperativas y protodeclarativas. ¿Pero qué son? ¿Qué son estos nombres tan largos? Ajá, protoimperativas, cuando tu menor te señala algo para pedírtelo, ¿ok? Cuando te señala porque quiere ese objeto. Protoimperativo. Ahorita en la parte ya en unos minutitos voy a responder a esa pregunta, Slande. No te preocupes, ya la voy a responder. Bien, entonces, cuando hablamos de conductas protoimperativas nos referimos a aquellas conductas que tiene tu menor para solicitarte algo. Está por aquel lapicero, tu menor lo quiere, te lo va a señalar con el objetivo, con la finalidad de pedírtelo. Pero cuando hablamos de conductas protodeclarativas nos referimos a que nuestro pequeño nos va a enseñar algo, bien, para señalar que le ha gustado, no ya para solicitar, sino para indicarnos que le sorprende, que le gusta, que le agrada, que no le desagrada, porque quiere compartirlo contigo, bien, porque quiere enseñártelo. Bien, entonces esta es la diferencia entre estos dos tipos de conducta. Recuerda, y mira todo lo que se va desarrollando a la par, todo lo que se va trabajando cuando desarrollamos lenguaje.
Yo te voy a volver a preguntar, el lenguaje en realidad entonces, después de todos estos puntos que hemos observado, ¿será algo sencillo o será todo un proceso complejo? Cuéntame, ¿será sencillo o es algo que demanda realmente tener mucha responsabilidad, mucho cuidado? Ajá, para compartir el interés, ajá, las conductas protodeclarativas. Ajá, es algo complejo y distinto en cada caso. Cuando hablamos del lenguaje nos referimos a un proceso complejo que tenemos que estudiarlo, que tenemos que entenderlo, saber qué conductas como las que te había estado contando hace un momento son las que mi niño debe tener acorde a su edad, cuántos términos debería estar, cuántas palabritas debería tener en su vocabulario alrededor del año, a qué edad debería ya estar mencionando sus primeras frases, mamá teta, quiero leche, ¿no? Entonces, para yo poder intervenir, tengo que tener noción, ajá, tengo que tener noción desde dónde estoy partiendo, desde qué debería, si mi niño tiene un año, ok, los niños al año ya dicen sus primeras palabras. Si mi Juanito, volviendo al caso de Juanito, no menciona esas palabras, ok, ya acá tengo un signo de alarma. Tengo que trabajarle de manera inmediata, sí, tengo que intervenir porque no se estaba logrando el desarrollo acorde a su edad cronológica. Entonces yo ingreso a intervenir, sí. Ajá, por eso requiere una buena evaluación por un profesional para identificar en qué área debo estar trabajando. Ajá, demanda mucha responsabilidad. Bien, entonces, recordando un poco, y les vuelvo a preguntar, uy, se está moviendo acá. Hablamos del lenguaje, nos referimos a lo mismo con el habla y la comunicación. Les vuelvo a preguntar. Cuando hablamos de lenguaje, nos referimos a habla, nos referimos a comunicación. ¿Todo será lo mismo? Cuéntame. ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? Si por allí tienes redes sociales, sabes que si te has conectado me puedes etiquetar, así nos permites en historias, así me permites también llegar a más personas para educarlas, para enseñarles. A ver en lo que me vas escribiendo por ahí en el chat. Cuando hablamos del lenguaje te vuelvo a preguntar, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo. Ajá, lenguaje, habla, comunicación, distinto. Claro que sí. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué será lenguaje? ¿Qué será habla? ¿Qué será comunicación? ¿Cuáles serán esas diferencias? Y eso me abre a otra pregunta que te la había hecho en un inicio. Lo más importante será que en una intervención que trabajemos, ajá, comunicación es un medio para poderse comunicar o para hacer llegar un mensaje. Ajá. Hay niños que pueden hablar, pero no necesariamente se habla, les sirve para comunicar sus necesidades o sus deseos. Puede que un niño mencione diferentes términos y todo, y que sepa reconocer, como te digo, A, B, C, D, hasta la Z. Azul, rojo, amarillo, todos los colores. 1, 2, 3, 4, hasta tal número. Bien, pero ¿qué tanto le sirve esto? ¿Qué tanto le hemos enseñado a que pueda armar un mensaje con ello? ¿No? La comunicación es verbal y no verbal, excelente. ¿Se dan cuenta cómo en este pequeño tiempo que hemos compartido de 55 minutos ya, es que cada uno estamos aportando? Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que ustedes me están poniendo acá en el chat, Alejandra, Guadalupe, Sireña, Christopher, Eslande, Jessica, Brenda, Guadalupe, Lorena, ¿bien? Steffi, es una parte de todo lo que hemos venido trabajando el día de hoy. Entonces, miren qué amplio es este tema. Este tema en realidad demanda hablarlo por diferentes pasos. Bien, tal vez más adelante generar un taller donde solamente trabajemos pura pragmática. Otro taller donde solamente hablemos de puramente componente léxico-semántico. Otro taller donde solamente se habla del componente morfo. Y otro taller, ajá. Sí, es que cuando uno ingresa a estos temas son muchas cosas y la verdad es que
Muy bonito. Y este conocimiento tan amplio es lo que hace que tú te enganches con la información, que tú te enamores, que quieras aprender más, porque eso es lo que me pasó. Ajá. Excelente, me encanta y me encanta que ustedes hayan sido durante este proceso tan interactivos como te dije. El día de hoy es full teoría. Bien, hay que entender la complejidad del lenguaje porque el día de mañana tenemos que ver netamente estrategias, pero para que yo sepa qué trabajar, para que yo entienda la importancia, la relevancia de lo que tengo que trabajar, de lo que debo priorizar en mi intervención, debo tener esta base, esta teoría, ¿bien? Para no equivocarme cuando haga mi intervención, para entender y sobre todo para yo saber comunicar a la familia la importancia, ajá, para yo saber comunicar a la familia cuando mañana más tarde, por ejemplo, si viene otro caso a ustedes y una mami o un papi, que sabemos que ellos con las mejores intenciones lo hacen, vienen y te dicen, Miss, quiero que mi niño hable. ¿Ustedes qué le responderían? Te lo pongo acá el ejemplo. Miss Shireña, Miss... Uy, Samsung, ¿cómo te llamas? Licenciado Jorge, Miss Shireña, Miss Steffi, Guadalupe, Alejandra. Quiero que mi niño hable y lo traiga a terapia de lenguaje. ¿Cómo haríamos? Lo importante es que pueda comunicarse. Eso es lo que debemos hacerle entender a la otra persona. ¿Será fácil? No, es todo un proceso. Le sugiero mucha paciencia, mucho tino. Ajá, puede que el niño hable, pero no necesariamente eso le va a permitir comunicarse con los demás, con sus pares. Ajá, vamos a trabajar acorde a sus necesidades. Priorizar la comunicación funcional. Quizá llegue a hablar o tal vez no. Bien, ser también muy realistas con estos mensajes o con estas respuestas que les damos a los papás. Otra pregunta, ajá, le explicaría a los padres que es importante comunicarse. Ajá. Y si, por ejemplo, viene otra pregunta común, bien, otra pregunta común que usualmente hacen es, Miss, y cuando vienen por primera vez, ¿y en cuánto tiempo mi niño hablará? O en base a su experiencia, ¿en cuánto tiempo un niño habla? Es otra pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Qué responderían en ese caso? Ah, mira, Alejandra, excelente, mira respuesta. Se explica que todo es un proceso también, no hay que generar expectativas porque puede llegar a una comunicación no verbal y le hablamos de los sistemas alternativos. Ajá. Ujú. Ajá, excelente, María Alejandra. Nosotros, por más experiencia, por más que sea, no lo sé, el erudito acá en el área, no puede tener una respuesta acorde a esto. Por más que a nosotros nos encantaría cumplir tal vez con todos los deseos de los padres y todo ello, pero eso es algo que escapa de nuestras manos. Bien, entonces, eso lo determina, como dice María Alejandra, el progreso de cada niño. Depende de muchas variables. Cada caso es particular, relativo. Es importante, y nuevamente regresamos a que su niño pueda comunicarse. Eso es lo más importante. Y allí sí les pido, te pido, corazón, mucha paciencia, te pido mucho tino, mucha amabilidad para hacer llegar este mensaje realmente como se debe a las familias. Porque no es sencillo, imagino, para una mami, para un papi, para un cuidador que les dé que de repente si su deseo es que su niño hable, escucharle la vocecita, tal vez no es sencillo bien esta respuesta, pero para eso estamos nosotros, para brindar ese soporte, para enseñar. Ajá, una pregunta frecuente en mi trabajo es cuándo mi niño va a empezar a socializar, a relacionarse o socializar. También es un proceso independiente. Ajá. Sí, en realidad algunos niños de un momento a otro, luego de intervención, empiezan a desarrollar también el habla. Por aquí el Lande me había preguntado acá. A ver, acá quiero. Voy a subir a ver por acá porque el Lande me había comentado algo. Uy, lo perdí el mensaje. Pero el Lande me había comentado que a veces sucede que hay algunos casos que empiezan a desarrollar el habla como tal y luego de un momento a otro hay como un retroceso.
Bien, que ya no mencionan esas palabritas. A veces he escuchado casos también que mencionaban frases, mamá teta, mamá más, mamá dame, y de pronto hay un retroceso. ¿Por qué? Porque estos es otro de los indicadores que se encuentran dentro del autismo. Bien. Cada niño tiene su propio ritmo. Bien. Y si nosotros logramos hacer este enganche, si nosotros logramos mostrar nuestro interés genuino a las familias con respecto al apoyo, con respecto al soporte emocional que nosotros podemos brindarles, créanme que ellos van a confiar mucho y van a llevar este proceso de manera más sencilla. Bien, cuando tú trabajas, por eso siempre yo soy de las que digo, trabaja con la familia, involucra a las familias en sesión. ¿Por qué tienes miedo de que ingresen a tu ambiente laboral? Te ahorrarías de repente que el menor, por ahí ven un cuestionario de otra colega que le preguntaban, ¿no? Pasa de que mi niño cuando quiero trabajar la intervención y su mamá se va, llora, bien, pero ¿qué pasaría si de repente le invitas a que se quede en sesión? Vas a tener un aliado. Créeme que esa mamá, ese papá es el más interesado en lograr que su niño avance. Entonces, hay que ver a los padres, hay que ver a las madres, hay que ver a los cuidadores como un recurso, un apoyo, como tus coterapeutas, por así decirlo. Sé que tal vez no es el término correcto, pero velos de esa manera, velos como un apoyo, enséñales dentro de terapias, porque luego en su casa ellos van a poder poner en práctica todo lo aprendido y va a ser más sencillo que puedan avanzar juntos. ¿Qué mejor que la mami, que el papi, que el cuidador que tiene ese interés tan genuino por lograr que su niño avance, que su peque avance? Bien, entonces yo te invito a ello, involucra, pierde el miedo, pierde ese temor de repente a que la figura materna, paterna o del cuidador pueda interrumpir o pueda realizar interferencia en tu intervención. No es el caso, no es lo que me ha pasado. Y por allí se les puede orientar. ¿Ok? En caso que tú veas que por ahí la mamá, por ahí el papá quiere de repente hacer mucho las cosas por su menor, tú le orientas. ¿Qué mejor que ver las situaciones en la vida real? Ajá, para poder corregirlas en el momento. Porque puede que tú estés desarrollando tu intervención, le estés enseñando a tu menor, pero ¿qué pasa si en casa tal vez no quedó muy claro cómo practicarlo? ¿Cómo van a avanzar? Se van a quedar y van a tardar más tiempo. Y recuerda que acá el tiempo es valioso. Cuando un niño es pequeño, el tiempo es valioso. Nos referimos a la neuroplasticidad cerebral. Bien, entonces necesitas de ese. A veces cuando quise hacer participar a las madres, se ponen un poco caprichosos. Ajá, puede pasar, pero es que ese es el reto. Porque el reto después es que el menor e incluso la mamá sepa cómo abordar ciertas situaciones. Bien, y eso también es bastante. Si ustedes se dan cuenta, miren todos los temas que van saliendo aquí, qué hermoso, qué interesante, todo lo que tenemos para conversar. Entonces yo te invito, de repente, no del todo, porque también respeto mucho el tipo de intervención que tú hagas, es tu área, tú has estudiado también en este tema, entonces, pero sí de repente unos minutitos o de repente en la parte final donde tú también creas conveniente. A mí, como te digo, me funciona mucho tenerlos, involucrarlos, como bien dice mi querida Brenda, involucrarlos durante sesión. Me ayuda muchísimo, me funciona así, ¿ok? Pero tú puedes empezar con 10 minutitos, 15 minutitos, porque también vas a entender dos puntos, que no solamente vas a tener que enseñarle a tus niños, sino que también tienes que enseñarle a sus papás muchas veces, ¿no? Cómo manejar, cómo manejar de repente esas situaciones de llanto que aparecen por ahí. A veces te dicen, no, Miss, pero yo hago tal cosa, pero tú ves en el consultorio que se desesperan o algo similar. Entonces, ok, listo, te enseño. Mira, señora Juana, tiene que tener esta postura cuando su menor tiene esta conducta, bla, bla, bla. Pero todo eso, ¿cómo te diste cuenta? Porque lo viste en persona, porque tuviste la experiencia. Bien, entonces, mis amores, nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. Y antes de finalizar con esta primera clase, me gustaría que me comentes qué te llevas de la clase del día de hoy.
Me encanta que han estado conversando tanto, que han estado rapidísimo ahí en el chat, que esto se ha podido llevar, ¿ok? De manera así como lo hemos trabajado, tan interactiva como siempre. Así que cuéntame en el chat, ¿qué te llevas del día de hoy? Que el más importante que pueda comunicarse, que hable rápido, todo nos dice Alejandra. Me pareció muy significativo comprender los 4 componentes del lenguaje, muy enriquecedor. Oh, no te preocupes, corazón. Un besote, Mariana. Me va a ayudar para poder trabajar con mi niño. Me quedé con la forma en que se debe trabajar los componentes del lenguaje, las diferencias. Excelente. Las prioridades. Me encantó lo de los 4 lenguajes, nutrirnos de los conocimientos de todos aquí. Es que esa es la idea, generar una comunidad en la que todos podamos contribuir. Yo aquí también vengo a aprender mucho de ustedes. Me encantan los casos que comentan, lo que me escriben en el chat, los que me han escrito por WhatsApp al interno también. Feliz. Porque acá todos estamos para aprender. Todos, desde nuestra experiencia, siento que podemos contribuir con un poquito a otra persona, a otro profesional. Entonces, encantada, como bien sabes, de compartir este momento contigo. Más que feliz, te voy a estar esperando el día de mañana para nuestra segunda clase. Muchas gracias, corazones. ¿Qué nos dice Guadalupe? Muy enriquecedor, las experiencias de todos nos van construyendo desde Argentina, ¿ven? Ay, por acá tengo una tocaya. Muchas gracias, excelente explicación, nos dice Heidi, mi tocaya. Entonces, felicidades por llegar hasta aquí. Ya sabes que si por allí tomaste una fotito o algo, etiquétame en las redes sociales, que es donde la mayoría me tienen agregada, para que podamos también llegar a más personas. Mañana nuestro tema de estrategias. Ya tenemos el respaldo teórico y vamos a abordar netamente estrategias el día de mañana. Entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Les mando un enorme beso. Nos estamos encontrando el día de mañana, mis amores. Que tengan linda noche. Hasta mañana. Gracias a cada uno de ustedes por tu tiempo, por tu predisposición para querer seguir aprendiendo.